Bienvenidos a Periodismo Patriótico, otro video más del pensar, del tratar de sacudir la modorra creativa, la modorra del pensar en el movimiento nacional. Estoy con Daniel Yepes, es profesor, tiene un montón de títulos, pero no me voy a detener ahora en los títulos. Abajo del video va a estar todo el currículum del profesor y voy a entrar de lleno para no perder tiempo en que me explique. Primero, antes que nada, bienvenido profesor a Periodismo Patriótico, un gusto tenerlo aquí en una de nuestras charlas patrióticas. Bueno, bien, muchas gracias, buenos días. Y también saludo a la audiencia. Gracias. De la patria, a ver si me acuerdo cómo lo definió usted. De la patria colonizada a la patria alienada. ¿Qué quiere decir usted cuando habla de esa transición de la patria colonizada a la alienada? Hay como, quiero expresar algo así como dos líneas o dos aspectos que son para mí como las dos caras de una moneda, ¿no? Cuando hablo de colonización y hablo de patria, hago referencia al proceso de dominio material que se ha establecido, no solamente desde nuestras luchas de la independencia, sino desde el proceso de colonización mismo, que como bien se sabe ya estaba presente ahí esta dualidad que señalo, ¿no? El proceso de dominio material y la llamada conquista espiritual. ¿No? Bueno, si uno traslada esas categorías al presente, por lo menos en el caso que uno estudia, en mi caso, la historia de la educación latinoamericana, se ve claramente esta dualidad. Es una dualidad, todos lo sabemos, interrelacionada, dialéctica, una la condiciona a la otra y viceversa. No es tampoco algo que yo he descubierto. Todos sabemos que hay un gran pensador sardo, ¿no? Que planteaba claramente el concepto de hegemonía y dominio, ¿no? El dominio material y la hegemonía cultural, espiritual, y él hablaba pedagógica e ideológica, ¿no? Entonces, Gramsci, a quien me refiero, ¿no es cierto?, planteaba esta dualidad también, por eso le hablaba de la importancia de construir hegemonía, y cuando él explicaba la hegemonía decía, es cuando los dos elementos, el dominio, ¿no?, se transforma a partir de someter al otro ya no solo al dominio material, valga la redundancia, sino cuando también hay un proceso de conquista de su intelecto, de su dimensión espiritual. Esto solo lo dice Simón Rodríguez, allá por 1802, 1803. Simón Rodríguez, puede ser para mí uno de los pedagogos fundadores de la llamada pedagogía latinoamericana, pero de no cualquier pedagogía, sino de la pedagogía emancipatoria. Fue maestro de Bolívar. Y él decía una cosa que era muy sencilla, pero muy clara, que la repite Belgrano, la repite Moreno, la repite San Martín, digamos, todos los llamados, ¿no es cierto?, jacobinos de la Revolución de Mayo. Y era que él podía decir, él decía, Simón Rodríguez, podemos ser dueños de nuestros enseres, podemos ser dueños de la tierra, podemos ser dueños de la república en sí, se refería al hecho material de la república, pero nunca seremos libres si no somos dueños de nuestro pensamiento. Si no tenemos autonomía, no tenemos lo que él llamaba, ¿no?, la emancipación cultural. Y por eso él hablaba de esa pedagogía que él la llamaba endógena. Es decir, dice, ¿cuál es el sujeto pedagógico por esencia en América Latina? No es el universo aristotélico, no es el sujeto, no es el hombre de los griegos, ni de los medos, ni de los persas, es el indio. Es En el el indio. indio tenemos que fijarnos para construir nuestra humanidad, ¿no? Y él, cuando se referencia al indio, obviamente se referencia al oprimido, al conquistado.
¿no? Al sujeto por excelencia de América Latina criolla, por decirlo de alguna manera. Claro. Yo suelo decir y definir de que en esta etapa, bueno, yo he escrito algunos libros y en esos libros hago hincapié de que en la Argentina, y más ahora con lo que se está tratando en el Congreso de la Nación y en esta etapa que estamos viviendo, eh, el último territorio soberano que nos queda a los argentinos es la mente, es la mente. El último territorio soberano, porque la Argentina territorialmente, el sur está extranjerizado, ¿sí? El centro está comandado por el centralismo porteño y los intereses que mueven las grandes corporaciones. Y el norte prácticamente olvidado hasta que ahora se encontró el litio. Y lo único que nos queda para luchar y defender es la mente, pero la mente está siendo colonizada a su vez por los grandes medios hegemónicos de comunicación que las 24 horas sin parar están ametrallando las neuronas de los argentinos y es más, nos están encerrando en campos de concentración mediáticas, donde no hay escapatoria. Yo hace un rato acabo de tuitear de que en el Congreso no hay debate, es una cuestión monotemática porque se debate dentro de la pecera liberal. No hay otro pensamiento, se está debatiendo detalles de un pensamiento único. Entonces eso demuestra el nivel y el grado de colonización, porque estamos hablando de los legisladores, de dirigentes, de gente que comanda partidos, que están totalmente colonizados. Y es más, me gustaría que usted me ejemplifique un poquito más, porque yo también lo uso y quiero saber si tenemos coincidencia en lo que es la alienación mental. ¿Cómo definiría usted la alienación? A mí ese término me empezó a sonar cuando era joven, hace mucho tiempo, cuando era estudiante, y tomé contacto con Paulo Freire. Con Paulo Freire. Uh-huh. Sí. Y ¿Usted yo tuvo crecí contacto personal con Pablo Freire No, 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 a lo hice través a de su través bibliografía? y del gobierno de la Unidad Popular, porque nosotros hicimos nuestro viaje de egresado a Chile Sí, y tomamos contactos con educadores chilenos de la Unidad Popular con la experiencia que llevaban en educación rural. Yo formé parte de un contingente que se llamaba Trabajo Voluntario por el Chile Nuevo, yo y bueno, un grupo de estudiantes secundarios, y ahí tomamos contacto con la pedagogía freireana, pero pues sobre todo con todos los aspectos relacionados a la educación rural, al desarrollo comunitario, al tema de la tenencia de la tierra, a la cuestión de la reforma agraria. Ese año 71, yo era adolescente, estaba terminando el secundario, adolescente muy grande. Fue muy, no solo por lo que pasaba acá, y particularmente en Tucumán, que había sido escenario del primer tucumanazo y se estaba preparando el segundo tucumanazo, en el medio hubo el cordobazo y todo eso, y había toda una efervescencia. Entonces tomé contacto con el pensamiento freireano ya de manera activa. Había una delegación de brasileños, porque en ese era una concentración de estudiantes universitarios que iban a Chile, a ayudar a Chile a un proceso que se llamaba CORFO, Corporación de Fomento de la Reforma Agraria. Entonces íbamos, por ejemplo, nosotros fuimos a Quelén, a una comunidad campesina, construimos una escuela. Y en el caso de nosotros, alfabetizamos a los chicos. Entonces ahí tomamos contacto de una manera más descarnada, más útil, menos, digamos, libresca, con Freire. Y ahí partió la idea esta de que lo que planteaba Freire claramente, decía él, la educación no es una cuestión intelectual. Acá empezando a relacionar esto con la realidad, sino que la verdadera educación, dice, es acción y reflexión del hombre sobre el mundo para transformarlo. Y ahí me remitía ya también a la vieja frase, ¿no es cierto?, La miseria de la filosofía, de Carlos Marx, cuando él decía
los filósofos se han limitado a interpretar la realidad, pero esa es la mitad del trabajo. A la realidad no solo hay que interpretarla, sino cambiarla, modificar, incidir sobre ella. Y ahí entra el tema que nosotros estamos pensando, que es el tema de la alienación. Y cuando uno se ajusta al pensamiento freudiano, la alienación, dice él, es el extrañamiento, el estar desconectado de esa realidad, ¿no? El alienado es aquel que circula por el mundo pero sin entenderlo, como lo decía usted recién muy bien, sofocado por la parafernalia mediática, en este caso, sí, intelectualmente, me refiero, y personalmente también, porque la dimensión es doble de la alienación, es intelectual y es espiritual. Cuando dice espiritual, remárqueme, ¿qué quiere decir cuando dice espiritual? Lo tomo también de Gramsci, que él hablaba de la espiritualidad, siendo marxista, hablaba de la espiritualidad y diferenciaba lo intelectual de lo espiritual. Lo intelectual hace al pensamiento, ¿no es cierto? Hace al pensamiento, a la racionalidad, a las categorías de análisis, ¿no? A las maneras en que uno construye de manera intelectual una visión, en este caso, del mundo. Y lo espiritual tiene que ver con una visión más de carácter filosófico, más amplio, que alude al sujeto, y yo lo rescato mucho de un gran colega pedagogo que recién hace muy poco también falleció, que era mendocino, que es el padre de la llamada pedagogía de la Dussel. liberación, exacta, Claro, sí, sí. Con quien tuvo, ¿no es cierto?, la gran experiencia de lo conocido personalmente, cuando vino acá a Tucumán en 1900, en el año 2008, cuando la facultad nuestra cumplió 80 años de vida, y lo trajimos, y bueno, fue la reunión. Él insistía con el concepto de espiritualidad, y dice también, porque es una postura que también toma distancia del llamado racionalismo puro, del racionalismo, ¿no?, a ultranza, incluso un racionalismo hasta irracional, porque no acepta otra cosa que no sea todo aquello que está subordinado a la razón, ¿no? Entonces, esa cuestión, la espiritualidad es más abarcativa, contempla la irracionalidad humana también, porque Claro. contempla el concepto de creencia, ¿no? Ya no solo ver, comprobar, sino creer, y, ¿por qué no?, en la trascendencia. Sí, sí. Yo no tengo mis dudas con eso, pero sin embargo soy espinociano, ¿no?, desde el punto de vista filosófico, cuando, por ejemplo, me dicen cómo lo definirías a Dios. Bueno, a través de la carta que, ¿no?, ¿cómo se llama el filósofo, el creador de la teoría de la relatividad? Le mandó a Papa, le mandó diciendo el hombre que yo entiendo es el hombre que define Spinoza, ¿no? Y le dice, no es el hombre atormentado y miedoso del infierno, sino aquel cristiano, aquel ser humano que viene a disfrutar del mundo, no a ser castigado ni a ser amenazado, sino a que viva con toda su voluntad. Claro. Si podemos dar un ejemplo de alienación mental, podemos hablar de ciertos sectores que, por ejemplo, viven en una villa y votan a un rico, y creen que al votar al rico, ellos son ricos, se sienten como ricos, caminan por la villa como si fuesen los ricos de la villa, y tratan a los otros como los ricos tratan a los pobres, ¿no? Como ayer mostraba en mi programa una frase nueva del expresidente Macri, que dice que los pobres tienen que sincerarse, que son pobres, y que más de ahí no van a llegar. Ahora, en ese sinceramiento es parte de la campaña de alienación mental, porque es maquiavélico lo que hace Mauricio Macri con la mente de los más pobres, ¿no? Tratando de decir, ahora de plantearle el tema de resignate, hermano,
Acá no hay justicia social, acá hay la clase rica, los pobres, y los pobres van a seguir siendo pobres y los ricos más ricos y a joderse. Ahora, el tema está en que cuando el pobre se lo cree, deja de luchar para salir de la pobreza. Esa es la resignación. Y está el otro que tampoco lucha por salir de la pobreza porque se cree rico y ahí está el alienado. Seguro, ahí hay un debate muy interesante, tanto de los socialistas utópicos, incluso los socialistas científicos, y de la gente, esto que acabo de decir en general, de ese sentido común tan erróneo de creer que el pobre, por ser pobre, tiene conciencia de clase y es revolucionario. Y eso, para un tipo despojado, material, moral y espiritualmente, no funciona así. Claro. El drama de nuestra clase media, por ejemplo, ¿no? Aspiracionista, bueno, usted creo que Sí, yo le sí, sí. mandé un material de lectura. ¿Cuál es? Eso se lo ve claramente, es parecerse a la clase esencial, ¿no? No quieren ser solamente los profesionales que se benefician por la movilidad social ascendente de la educación pública, sino que quisieran ser como los oligarcas. Sí, sí, Querrían tener, se ¿no?, creen parte de la su oligarquía. tierra, claro, su tierra, sus latifundios, peones, ¿no? Como decía Jaureche, Porque aparte ¿no? también se creen que son una clase media y la clase media no existe. No existe, ¿no? Y esa alienación es la más peligrosa porque lo identifica con el enemigo, pero con el enemigo que al mismo tiempo después lo agarra a latigazo. Claro. Y el comandante Chávez sabe decir una frase muy interesante ya respecto al pobre y no a la clase media, que también era muy interesante. Él decía, hicimos no sé cuántos campañas para darles casa, hicimos no sé cuántas campañas para darles, ¿cómo se llama?, supermercados donde compren comida. O sea, le dimos dignidad al pobre y ahora nos votan en contra, porque se volvieron conservadores. Ya. Entonces, esto nos lleva a un debate que lo hemos dado en el campo del llamado materialismo histórico, Sí. y es que se parte de un error fundamental, y es el error de creer que al nacer pobre y ser pobre necesariamente tenés que ser de izquierda o tener conciencia de clase. Y no es así, porque el despojo es absoluto. El despojo del pobre no solo es moral y material, es esto que hablamos recién, es profundamente espiritual, está vaciado de contenido, Tal está cual. vaciado de conciencia de clase, está vaciado de el lugar, el locus que ocupa en el mundo y la función que tendría que cumplir, no pretendiendo que sea Harper el partido de revolución, no, sino simplemente que conozca el mundo ese que lo rodea. Seguro. Y el problema está ahí, que esa deformación, esto que bien lo ha dicho, este bombardeo sistemático, demuestra cómo, por más que vive una vida de despojo, por más que vive una vida de privaciones, está el bombardeo mediático, está la alienación cultural que hay, que se identifica con las posturas, ¿no es cierto?, de los sectores más conservadores, o peor, Sí, sí. lo que decía al principio de la clase media. Se identifica con la oligarquía, se identifica con los latifundistas, quiere ser como eso. Se identifica con su propio verdugo sin saber qué es el verdugo. Así es. Ahora, Daniel, ya tenemos el pantallazo del problema. Sí. ¿Qué nos aconsejaría? Porque usted me dice, yo cuando era estudiante secundario me fui a Chile con un grupo, estuvimos alfabetizando en un proceso increíble que terminó con una masacre, el bombardeo a la moneda, el principio del plan Cóndor en toda la Sí, sí. región. O sea, a ese caminar de ustedes vino después lo contrario y se instaló creo que hasta hoy, porque mi libro se llama, un libro viejo, durante la época de Cristina, El Plan Cóndor Mediático. Y me quedé corto, en ese momento me decían que yo era conspiranoico y de todo, y me quedé corto, porque era Plan Cóndor mediático y judicial. Yo a la justicia la toqué, pero no la dimensioné en el tema del lofer.
Todavía no había sucedido en Latinoamérica los lofer. Pero bueno, me trataron de conspiranoico en ese momento y hoy la realidad superó todo lo que decíamos. El tema Todo lo que está, imaginaba. yo tengo claro, yo por lo menos tengo claro más o menos cómo el problema en el que estamos, en el atolladero en que estamos, ¿no? Especialmente las fuerzas nacionales, populares, con un gran vacío, con una falta de liderazgo, de cuadros, de muchos años de falta de formación de cuadros, de discutir esto en los ámbitos partidarios, no en un Zoom. ¿Sí? Sino en discutir donde deberíamos estar dando estas discusiones. Esto no sucede en la Argentina, en los partidos políticos en general. Ahora, ¿qué aconsejaría usted o cuál sería su planteo para hacer frente a todo esto? A ver, en la Argentina, por lo menos en los ciclos históricos que he estudiado desde el punto de vista estructural, hay tres grandes movimientos nacionales que hicieron esto que se llamó la Argentina que tenemos, la Argentina moderna, el Estado-Nación, la unidad territorial, ¿no? El roquismo, más allá de su vituperación e incomprensión, desde una perspectiva agroexportadora y liberal, eso está claro, ¿no? Un modelo, una concepción de modelo, digamos, fundado en lo que se llama la acumulación del capital externo, de la exportación. El irigoyenismo, ¿no? Que planteó una segunda época, pero ya no de la concepción de poder liberal, oligárquica, fundada en un modelo de acumulación externa, sino con los primeros pasos de lo que se conoce como el nacionalismo burgués, el nacionalismo hacedor del Estado moderno, y el caso más brillante de YPF y de la generación de generales patriotas como Mosconi. Yo tengo mucha cercanía con eso porque mi padre fue obrero de YPF muchos años, mi hermano también, y bueno, crearon la gran empresa petrolera, ¿no? Estatal, y luego de la década infame, el golpe, vino la expresión del nacionalismo económico más desarrollado que Perón, y la concepción, ¿no es cierto?, de un modelo de acumulación externa, un modelo de desarrollo autocentrado, con capitalismo de Estado y con lo que se llama desarrollo autónomo. Entonces eso que da como política, o que se manifiesta como política, en lo que hablábamos recién, el concepto de Estado de bienestar. Ahora, ¿qué pasa? La Revolución Mexicana, el APRA, Chile, el APRA peruano, el peronismo brasileño, por citar casos, Jacobo Arbenz en Venezuela, el mismo Sandino en su primera etapa, no pasaron esa etapa. La etapa, digamos, que se llama primaria del desarrollo nacional burgués. ¿Por qué? Porque esa es la primera etapa, la primera fase de lo que se llama la revolución nacional, o sea, la transformación estructural de un país dependiente en un país autónomo. ¿Quiénes fueron los países que en América Latina lograron entrar a la segunda etapa? Cuba, Nicaragua y Venezuela. A los golpes, a los tumbos, nada es fácil, pero lograron superar lo que se llama el proceso de acumulación primaria. El eje del mal hoy por claro, hoy. ¿No? Claro. Y lograron trascender y lograron poner en marcha una revolución que en Cuba tiene ya 70 años. ¿No? Sí, sí. Y no es menor lo que está haciendo Maduro en Venezuela, con todos los aprietes, con todas las infamias. Y lo mismo, más calladamente, y con también contradicciones internas muy complejas, es Ortega en Nicaragua. Ahora, fíjese, los otros procesos, empecemos por la Revolución Mexicana, ¿en qué terminan? Salir revoltados, ¿no? En el efecto tequila. Sí. ¿En qué terminó la segunda mitad del siglo XX del peronismo? En el menemismo. Sí. ¿No? Uh-huh. Terminó con el eje del mal emergente de nuestro propio vientre, nuestra negación histórica de nuestro propio vientre. De eso no se sale tan fácilmente. Y podemos seguir dando ejemplos. Recién habló Salvador Allende, que llevaba una cosa interesante, le hablaba de
¿no? Un socialismo gradual dentro del marco de la república, y ahí entraron en una contradicción, porque el concepto de república que nosotros conocemos es burguesa, liberal, Claro. no es, entonces, bueno, pero más allá de eso, entonces, el mismo Juan José Torres, el mismo Velasco Alvarado, ¿por qué cito eso? Porque también ese nacionalismo burgués estuvo alimentado por un ala nacionalista militar fundamental. Fundamental, no se puede hacer una revolución sin armas. Entonces, ¿qué le pasó para mí al peronismo? El peronismo creo que cumplió un ciclo histórico, lamentablemente, donde su última expresión clara y distinta fue el kirchnerismo. Pero creo que ahora, a mi modo de ver, al no poder superar esa etapa primaria, y eso se lo vio muy bien, se lo vio dramáticamente bien en el gobierno de Cristina, cuando, por ejemplo, no pudo aplicar la ley de medios, estando sancionada por los dos poderes. ¿Por qué? Porque tiene que salir con el ejército, la gendarmería a la calle y tomar los periódicos y hacer aplicar esa ley, así como la bullshit nos enseña cómo se castiga al pueblo. Tal cual. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Yo creo que el peronismo, lamentablemente, como he citado, la Revolución Mexicana, el APRA peruano, entraron en lo que yo llamo el fin de un ciclo histórico. ¿No? Entraron en el fin de un ciclo histórico, y el fin de ese ciclo histórico, su caída nos arrastra a todos. Y su caída, además, es ese deshacerse, ese desvanecerse entre las manos, engendra los monstruos, como decía el mismo Gramsci, ¿no? Cuando el tiempo indefinido, ¿no? El tiempo viejo no termina de morir y el nuevo no termina de nacer, en el intersticio, decía Gramsci, emergen los monstruos. Bueno, Milei es el monstruo. Es un monstruo que emergió porque nosotros, en nuestra decadencia, no fuimos capaces de generar una etapa superadora. Bien. No sé si sí, la etapa que nosotros hemos generado en el peronismo, sí, es una etapa progre, socialdemócrata, me hace acordar la República de Weimar, ese parlamentarismo con cierto cretinismo, donde se habla mucho y se hace poco, donde las variables económicas fundamentales no las controlamos, y no simplemente nos contentamos con distribuir lo poco que queda de lo que ya se arrasó. Entonces, como los pibes los vomita Dios, lamentablemente, ¿qué tuvimos nosotros? Una explosión, como en la época de Chiang Kai-shek, porque no todas las explosiones son por izquierda, sino una explosión de este sistema decadente, partidocrático, por derecha, porque no había otra alternativa, ¿no? Entonces, más allá de que, por supuesto, a esto ha contribuido esto que hemos señalado al principio, la alienación mediática, la destrucción, ¿no es cierto?, del cerebro de los jóvenes, la invitación a no pensar, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, y todo el repudio y rechazo al discurso político. Uno habla con los jóvenes, no, déjame de joder. Sí, son todos iguales. Sí, una fobia a la política. Tal pero cual. A la política mal entendida, porque es a la política partidista e inmediata, la gran política, claro. Como lo ha dicho usted, no se discute. Daniel, me queda 2 minutos para finalizar esta nota, porque uno de los problemas que tenemos es que la gente no tiene atención ni se para más de 5 minutos a ver un video. Es increíble, pero bueno, esa es la realidad y sobre esa realidad tenemos que trabajar, así que yo ya tengo que ir terminando. Pero me quedo con muchas ganas de charlar con usted, pero le hago una última pregunta. Usted está en Tucumán, ¿no es cierto? Sí. Bien. Soy Tucumán. De la Universidad de Tucumán. Sí. En el Parlamento de la Nación, cuando se está tratando, creo que una de las leyes de mayor entrega de la patria, legisladores tucumanos que fueron votados por el peronismo van a votar al narcocipallismo. El resultado de lo que está pasando y viviendo Tucumán y sus representantes es el resultado de la alienación mental dentro del peronismo. Totalmente. Con Me ha hecho la pregunta justa. Brevemente. Sí. Hamilton no es peronista.
Jaldo no es peronista. Viene de Vanguardia Federal, que es una decisión del radicalismo frontista de la organización. Bien. Y además, amigote de simpatiza, mira con cariño al Busi. Perfecto. Entonces, clarito. ¿qué es lo peor de esto? Y con esto le cierro. Sí. Lo peor de esto es la incapacidad de reacción del peronismo local, porque un partido, y yo conozco muchos casos, que no disciplina a sus cuadros y a sus candidatos y a sus legisladores y le dice, vos vas ahí a defender esto, no le preguntas si quiere, para eso te votamos y para eso llevas el escudo, no podés hacer la tuya, no Tal como cual. lo ha hecho Jaldo y lo ha hecho la esposa de la burra Mancilla, bueno, Sí, sí. son todo lo que nosotros llamamos, y con esto termino, la partidocracia infame de Tucumán, que ya no tiene fidelidades, ni tiene banderas, ni tiene ideología, son un fin en sí mismos. Y en Tucumán, como existe la ley de lemas, donde los 4 lemas oficiales reciben mucha plata, no hay ninguna posibilidad de construir una alternativa parlamentaria distinta a esto que tenemos. Sopa todas las noches. Este es un mate, este es un termo, hace como 400 grados de calor en Formosa, así que lo mismo me voy a tomar unos mates para quedarme reflexionando lo que hemos charlado. Profesor, muchas gracias por Bueno, haber estado con nosotros, haber compartido sus saberes y su análisis, y lo vamos a convocar para seguir hablando de estas cuestiones que hacen o por lo menos un pequeño aporte a la reconstrucción del pensar nacional. totalmente, totalmente estoy a disposición para cuando me necesiten. Yo también creo que todo esto que tengo lo tengo por este país, así que soy un agradecido de eso y estoy a disposición para cuando me necesiten. Tal Así que cual. muchas gracias además por invitarme a participar de esto. Gracias a usted, que Dios nos ilumine como pueblo. Viva la patria y hasta el próximo video. Viva Gracias. la paz.